5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias a los que madrugan, a los que se conectan a primera hora aquí a Noticias RCN en este miércoles 17 de septiembre. Y los saludamos con esta imagen que nos llega en directo desde Barranquilla. Iniciamos con ambiente caribeño esta jornada informativa. En pantalla tienen ustedes el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, allí en la capital de Atlántico. Es un lugar que recibe los principales eventos y congresos nacionales e internacionales y actualmente es sede del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía. Muy buenos días, televidentes, pero sobre todo muy buenos días para Isabela. No es un miércoles normal, ¿no, No es Isa? un miércoles normal, es el miércoles de mi ¡Cumpleaños! Isa, felicitaciones, muchas Mari, bendiciones. muchas gracias. Sé que muchos de tus sueños se han hecho realidad, así que Muchísimos. hay que seguir soñando. incluyendo esta compañera que Sí, me ha dado la vida, de qué trabajo bueno. y de vida. Sí. Y a todos ustedes El regalo ha sido también es un para gran regalo. nosotros. Ay, amén. Pues muchas gracias, Mari, me hace muy feliz trabajar aquí, hacer parte de Noticias RCN, hacer parte de sus hogares, además tan temprano. Y ustedes saben que comenzamos siempre con buenas noticias y hoy les queremos contar que en Sutatausa, departamento de Cundinamarca, el arte se teje con historia y con amor. Un municipio que abre sus puertas al festival llamado Tejilarte 2025. Es un encuentro que exalta la creatividad de nuestros artesanos, la sabiduría de esas mujeres que han preservado saberes ancestrales y las tradiciones que nos conectan con nuestra tierra. Con concursos, pasarelas, muestras artísticas y el colorido de los tejidos elaborados a mano, el festival se consolida como un espacio para celebrar la identidad cultural y transmitir el legado de las comunidades que mantienen vivas nuestras raíces. En el corazón de Sutatausa nace la tradición que nos une. Te invitamos a vivir con nosotros nuestro festival Tejilarte, lenguaje nativo, donde nos encontraremos con nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y mucho más. Este 20 y 21 de septiembre te esperamos en Sutatausa. Y a primera hora también le ponemos el ojo a dos noticias que son muy importantes en nuestro país, y la primera es la indignación y el dolor por la muerte de ese pequeño de 4 años que fue golpeado brutalmente por el novio de su mamá y que finalmente falleció en Medellín. El pequeño luchó durante 4 días por su vida en una UCI. Otra crueldad en medio de tantos casos que hemos tenido que registrar acá en contra de los niños en nuestro país. El presunto agresor, con un amplio prontuario criminal además, con múltiples antecedentes, múltiples por violencia intrafamiliar, habría convertido al menor en víctima constante de maltratos. Las cicatrices y las huellas en su cuerpo muestran que el horror no solamente fue un episodio aislado, sino una dolorosa realidad que este pequeño soportó en silencio. Este caso se suma al triste registro del asesinato de la niña de 9 años en Mosquera, en Cundinamarca, también quien habría sido asesinada por su padrastro. Para todo esto nos queda exigir justicia, la pena máxima y repetir, con nuestros niños no. Y la segunda noticia tiene que ver con más reacciones de víctimas del secuestro de las extintas FARC y de otros sectores después del fallo de la Justicia Especial para la Paz contra integrantes del entonces secretariado del macrocaso 01 por secuestro. No pagarán un solo día de cárcel. Tendrán que realizar trabajos restaurativos y luego podrán hacer política y solamente no van a poder referirse públicamente en discursos al tema del secuestro. Exsecuestrados y familiares expresaron su decepción al considerar que las penas son demasiado leves y que no son proporcionales a tantos años de sufrimiento. Además, anunciaron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia. 5:34 de la mañana, noticias económicas a esta hora. Como cada miércoles, lo que hay que destacar del Diario de la República es la columna en las últimas páginas de María Aristizábal. Política para millennials. Política para millennials, que hoy simplemente se llama Desertificados. Ya me imagino el análisis y la opinión que nos dejó Mari por ahí. El dólar, que sigue bajando, ayer se ubicó en 3.881 pesos colombianos. Es el momento para que desempolven un poquito esos que tienen guardados o para que compren más.
5 de la mañana, 35 minutos, hora de revisar las noticias internacionales. En Estados Unidos, el presunto asesino del activista político Charlie Kirk fue acusado de 7 cargos federales, entre ellos homicidio agravado, disparo con arma de fuego, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. No obstante, la Fiscalía de Utah va a solicitar la pena de muerte para Tyler Robinson, de 22 años, quien está detenido en la prisión del condado. Recordemos que tanto el presidente Donald Trump como seguidores del influencer piden la pena máxima. Para información del tribunal, presentamos recientemente una notificación de intención de solicitar la pena de muerte. Fue presentada por el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, por lo que debería constar en el expediente del tribunal. En medio de toda esta tensión que se está viviendo entre Estados Unidos y Venezuela por esa ofensiva naval que hay en aguas del Caribe, el presidente Donald Trump informó que hasta la fecha ya eliminaron 3 embarcaciones con drogas frente a las costas de este país. También le lanza una advertencia a Nicolás Maduro, que lo está acusando de querer invadir Venezuela. Bueno, yo diría esto de inmediato. Dejen de enviar el Tren de Aragua a Estados Unidos, dejen de enviar drogas a Estados Unidos. Destruimos en realidad 3 embarcaciones, no 2, aunque ustedes vieron 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. Y se cumple ya una semana de la impactante explosión de un camión cisterna con gas en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que hasta ahora 19 personas perdieron la vida. Indicó además que 32 están hospitalizadas en diferentes centros médicos y otras 33 ya fueron dadas de alta. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el camión se volcó por exceso de velocidad y después estalló. Y en Brasil, la noticia tiene que ver con el estado de salud del expresidente Jair Bolsonaro, condenado además a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. El exmandatario permanecerá internado en Brasilia tras registrar una crisis de hipo y vómitos luego de someterse a un procedimiento médico el fin de semana. Así lo dio a conocer Flavio Bolsonaro, quien es uno de sus hijos, y además acusa al gobierno de Lula da Silva de persecución política contra su padre. Vamos con las noticias de Medio Oriente. En la franja de Gaza avanza la ofensiva terrestre de Israel. El ejército informó que en las últimas horas más de 400.000 palestinos dejaron la ciudad con rumbo hacia el sur. En medio de esto, el Ministerio de Salud informó que al menos 59 personas murieron en medio de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes. Entre tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu condenó el informe de una comisión independiente de la ONU que reseña un genocidio en Gaza. Cinco de la mañana, 38 minutos, y después de cerrar este recorrido por el mundo, vamos a ir con las noticias de nuestro país, porque estamos al lado de la gente, de la comunidad, con sus historias, con sus denuncias, y al lado de ellos están nuestros corresponsales preparados para llevarles a ustedes toda la información. Los tenemos ya aquí en pantalla. Nuestro compañero Diego Candelo se conecta desde Cali. En Medellín las noticias las trae Sara Gudelo. En Barranquilla, Bernardo Sanabria. Cristian Díaz está en Bucaramanga y hoy en Cartagena. Los buenos días son para Ivonne Salamanca. 5:38, vamos a iniciar en el Cauca. Hay una nueva situación de alteración al orden público que deja un soldado muerto y otro herido. Esto sucedió específicamente en Buga. Ocurrió mientras los uniformados adelantaban operaciones de control territorial en zona rural de ese municipio. Diego, usted nos tiene más información y como siempre estamos al lado de nuestra fuerza pública. ¿Qué nuevos reportes se conocen? Adelante, buen día. Mari, Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, en un puesto de control ubicado en zona rural de ese municipio, en el corregimiento La Magdalena, tropas de la Tercera Brigada interceptaron un camión que estaría siendo hurtado por integrantes de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias. En ese momento, estos delincuentes aceleran este vehículo y atropellan al soldado Juan Arrieta, que murió desafortunadamente en medio de esas operaciones militares y además un enfrentamiento que se registró también en ese mismo punto. Otro soldado resultó lesionado. Estos delincuentes se movilizaban tanto en camioneta como en unas motocicletas. Uno de ellos fue impactado también por parte del ejército, siendo dado de baja. Eso es lo que se tiene oficialmente hasta el momento. Invitamos a la comunidad a que no
mandemos y reenviemos información que no es oficial. Lo decía el secretario de Gobierno de Buga, uno de los integrantes de esta disidencia también murió en medio de esas operaciones militares, operaciones que se mantienen ahí en la zona rural de Buga y por supuesto donde se ha generado también zozobra para toda la comunidad. Marisa, Isabel, ustedes tienen más información. Diego, muchísimas gracias. 5 de la mañana, 40 minutos. Seguimos en este recorrido por nuestras regiones. Nos vamos a ir ahora con las noticias de Antioquia. En Medellín, bajo la dirección de la Interpol y la participación de delegados de 30 países, se lanzó una nueva estrategia para combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores. Pues es un tema al que hace rato se le está poniendo la lupa, se vienen adelantando muchas acciones porque está afectando mucho a la capital paisa y no queremos esos delitos en nuestra ciudad, no queremos además que sea marcada con ese sello y que lleguen los turistas incorrectos. Sara, buenos días. Isabela, televidentes, buenos días, feliz cumpleaños, la quiero y la extraño montones. Vamos ahora a las noticias porque sí, estamos hablando de Liberterra 2, esta estrategia que está liderada por la Alcaldía de Medellín con la oficina de la Interpol. Ya en este momento hay 30 países que hacen parte de esta red y la idea es que más se vayan uniendo precisamente para acabar con estas redes internacionales de explotación y maltrato infantil. 39 personas han sido capturadas aquí en la ciudad, precisamente por estos delitos. Medellín sigue en la cruzada de combatir la explotación sexual de menores y la trata de personas, pero la lucha es compartida y mundial, y por eso se lanzó en la ciudad Liberterra 2, estrategia contra estos delitos bajo la dirección de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Esto tiene unas redes a nivel mundial. Este es uno de los negocios ilícitos más rentables en el mundo para las estructuras criminales. Entonces, claro, hay quienes trafican con drogas, con armas. Aquí la gravedad de esto es que trafican con seres humanos. En los últimos 20 meses han sido capturadas 39 personas relacionadas con explotación sexual de menores en Medellín y con el mal llamado turismo sexual, gracias a la colaboración de gobiernos y agencias extranjeras. Estos 30 países y los que se van vinculando van compartiendo información y van ayudando en las operaciones del día a día. Medellín es la única ciudad no capital del mundo con oficina permanente de Interpol. Esta estrategia también busca crear alertas en los aeropuertos de aquí, de la ciudad, también en las terminales de transporte, precisamente para encontrar a estas personas, a estos turistas e incluso a los colombianos que llegan al Medellín precisamente a explotar de los menores. Recordemos entonces, 39 personas capturadas solo este año aquí en la ciudad por este tipo de delitos. Ustedes tienen más noticias. Sara, pues gracias por las noticias de Antioquia, gracias por el mensaje de cumpleaños, además por acá también se le extraña mucho. Son las 5:43 de la mañana, seguimos, Mari, con noticias del Atlántico. En las últimas horas hubo un vendaval que causó muchísimo miedo en el sur de Barranquilla. Mire, son barrios cercanos a la avenida Circunvalar que sufrieron un torrencial aguacero y fuertes vientos que causaron estragos. Bernie, ¿a usted le tocó también ese vendaval? Mari, Isa, lo pudimos observar los fuertes vientos. Yo vivo en un piso 13 en el municipio de Puerto Colombia, ahí en Villa Campestre, y la brisa era impresionante, o el viento era impresionante, pero comenzó especialmente en el sur oriente y en el sur de Barranquilla. Las autoridades reportaron, especialmente en el conjunto residencial Puerta Estrella, o Puerta Dorada, ese viento impresionante que fue captado en video. Varios locales comerciales en la parte baja, almacenes, casas, resultaron destechadas e incluso el cerramiento de un parqueadero ubicado en esta zona también se vio afectado. El viento fue impresionante. El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, así como también la Defensa Civil, comenzaron a mirar los daños que se presentó en esta zona. Mi querida Isa, feliz cumpleaños. Y muchísimas gracias, tan bello. 5:44, muy felicitada. Me gusta. Yo sé que los televidentes allá en la casa también están en las mismas, pero igual les seguimos contando las noticias. Pero mira, Mari, en Barranquilla no solamente fueron los estragos, hay otros municipios, Bernie, en el Atlántico que sabemos que están muy afectados y nosotros estamos con esa gente. Y aquí, en este caso, se trata de varios estudiantes, 800 en un colegio en Manatí, que también sufrió por cuenta de esas lluvias que están deteriorando las instalaciones del centro
centro educativo. Bernie, usted nos tiene toda la historia. Así es, Mari, es que los fuertes vientos se sintieron en el sur y en el oriente del departamento del Atlántico. Empecemos con estas dos instituciones. En el municipio de Malambo, en la institución educativa San Juan 23, causó daños, especialmente árboles caídos, redes en el piso, varias láminas resultados afectadas. En el sur del departamento, en el municipio de Manatí, también se registraron daños en una institución educativa que causó emergencias. Nos reportan del municipio de Santo Tomás daños en vivienda en el sector rural, y desde el municipio de Sabana Grande, ubicado al lado, también daños en el sector del puerto. Doña Celia Altamar temprano nos avisó todos los daños que causó estos problemas, estas emergencias ocasionadas por los fuertes vientos. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Atlántico generaron emergencias como caída de árboles y cables de energía. En Malambo, una institución educativa resultó con daños en el techo. La Defensa Civil colombiana se encuentra atendiendo 3 emergencias, especialmente en el municipio de Galapa, el municipio de Malambo y el municipio de Soledad. Otra emergencia se vivió en el Colegio San Luis Beltrán de Manatí. Las gradas del Coliseo colapsaron. Al parecer, la estructura estaba seriamente deteriorada. El recorrido nos ha permitido identificar el uso de las aulas, revisar las cubiertas. Hay un muro de cerramiento que indiscutiblemente también debe ser mirado con atención. Más de 800 estudiantes permanecen en riesgo por el deterioro de algunas zonas de la institución educativa. La Defensa Civil en el Departamento del Atlántico, los voluntarios de la Defensa Civil, así como también Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro, han comenzado este censo en el sur del Atlántico, en el oriente del departamento y también aquí en el sur de la capital de Atlántico, los daños causados por estos fuertes vientos. Hoy se esperan lluvias, aunque en la mañana hace un calor insoportable. Ese es un indicio de lo que generan estos fenómenos naturales que causan tanto daño aquí en el departamento del Atlántico. Estaremos muy atentos al lado de la gente. Ustedes con más información. Claro, Bernie, entre el calor, la humedad, los vendavales, las lluvias torrenciales, el aguacero, no, impresionante. Acompañamos a la gente en Atlántico y aquí estamos porque estos micrófonos también sirven para que nos ayudemos. 5:47, nos vamos para Cartagena con buenas noticias. Además, 400 personas con discapacidad van a tener Capital Semilla, van a hacerle mantenimiento a sus sillas de ruedas y van a mejorar esa sede que los acoge. Mire, Isa, esto definitivamente va a fortalecer todos esos programas que buscan la calidad de vida y el bienestar de toda esta población que es tan importante en la ciudad. Y bueno, usted nos tiene más información. Adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Así es una gran noticia porque hay que decir que el alcalde de Cartagena ha resaltado el trabajo de esta fundación, la Fundación Discar, ubicada en el barrio Chiquinquirá de esta capital. Él dice que es un ejemplo de superación y sobre todo de motivación para esas personas con movilidad reducida que no cuentan con recursos para poder tener su silla de ruedas o sus muletas e incluso para poder hacerles el mantenimiento. Por eso ese Capital Semilla será precisamente para impulsar cada uno de sus programas. Más allá de las dificultades que les ha tocado enfrentar en la vida, nunca han bajado los brazos y han demostrado que a pesar de esas dificultades puede hacer un gran aporte en su vida y en la sociedad. Importante destacar que este Capital Semilla también servirá para poder arreglar la infraestructura que ha sido afectada con el tiempo y que además también ha sido afectada con las lluvias de los últimos meses. Obviamente desde Cartagena también nos unimos a ese abrazo de feliz cumpleaños, Isa. Un abrazo. Ay, tan divinos todos. Isa, Gracias, otro abrazo. Otro abrazo. 6 de la mañana, 49 minutos. Muy importante esta noticia que nos trae Ivonne desde Cartagena, porque esa ciudad no solamente tiene que ser turística y de manos abiertas para las personas que los van a visitar, sino que además debe ser accesible. Algo muy importante para toda esa población que está en condición de discapacidad. Esa frase que siempre han dicho por ahí, Mari, que no es que los discapacitados no estén preparados para el mundo en realidad es el que nunca se ha preparado para que puedan vivir plenamente y con calidad de vida como nos merecemos todos y es nuestro derecho en el mundo. 5 de la mañana, 49 minutos. Vamos con otros temas también de nuestras regiones. Se cumplen en este momento 48 horas de ese bloqueo en la troncal del Magdalena Medio entre Bogotá y Santa Marta, a la altura del sector 2,5 en Puerto Boyacá. Los manifestantes se mantienen allí y dicen que están esperando a que lleguen funcionarios del gobierno nacional para poder instalar mesas de diálogo.
Estos protestantes están exigiendo que ese nuevo trazado de la vía que están haciendo incluya su sector. Es que ellos por décadas han dependido económicamente de la carretera y según ellos ser excluidos significaría una muerte financiera. Hasta el momento han realizado pasos intermitentes cada 6 horas estos manifestantes. Empezó un bloqueo en la vía principal que conduce al centro del país hacia la costa atlántica. Hay una situación frente al trazado de la nueva vía que se está construyendo a la altura de este municipio y del corregimiento 2,5. 5 de la mañana, 50 minutos. Vamos ahora con noticias del centro del país. En Cundinamarca capturaron finalmente a los presuntos responsables del asesinato de un fiscal seccional del departamento. Isa, una noticia que hace algunos días, digamos, generó todas las alertas. Y ocurrió, si recuerdan ustedes, en Fusagasugá. Pero ¿dónde cayeron los presuntos asesinos, Jason? Compañeras, mire, buenos días. Los detalles fueron entregados por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Mencionó que esta banda denominada Los Viajeros y de la que hacen parte hombres y mujeres cayó allí en la ciudad de Cartagena en medio de las investigaciones de las autoridades que se tardaron más de 3 meses o duraron 3 meses. Recordemos que este homicidio se genera el 10 de junio en hechos que enlutaron al municipio de Fusagasugá y que en medio de un hurto, ahora sí confirmado por las autoridades en medio de esa investigación, pues atacan al fiscal con arma de fuego a las afueras de un cajero en un centro comercial en donde le roban cerca de 100 millones de pesos, un poco más de esa cifra. Pues empieza toda esta investigación, se dan cuenta de que esta es una banda dedicada al fleteo, no solamente en el departamento de Cundinamarca o en ese municipio, sino en otras ciudades del país, y ahí es donde inicia todo el proceso de investigación. Esto fue lo que dijo el gobernador de Cundinamarca en horas recientes. También se estableció que el pasado 26 de agosto en Turbaco, Bolívar, fue asesinada alias Laura, integrante del grupo delincuencial Los Papalópez y vinculada al cartel de los más buscados en Barranquilla. Esta mujer también habría participado en el homicidio del fiscal, pero fue ultimada, al parecer por sus mismos cómplices, para evitar su captura y desviar el curso de la investigación. Lamentamos mucho y abrazamos también solidariamente a su familia desde acá. 5:52. Jason, esta es una noticia que va a alegrar, que le va a dar tranquilidad a los bogotanos, sobre todo los que utilizan el servicio de Transmilenio, porque usted nos va a contar de algunas capturas de personas que robaban en el sistema. Bueno, al menos se generan estas capturas, una tranquilidad momentánea, entendemos muchas de las quejas del sistema de Transmilenio. Mire, lo que nos cuentan las autoridades es que también en horas recientes, allí en la estación de Jiménez, una de las más transitadas en pleno centro de Bogotá, muy cerca allí a la Mariposa, San Victorino, pues se capturan 6 personas en flagrancia luego de intentar robar, o estaban robando prácticamente, a un ciudadano. Pero también las autoridades han logrado determinar que habrían participado en 4 hechos más y que estaban anotados en otras estaciones de Transmilenio. Son reincidentes. Afortunadamente la policía llegó, se encontraba allí mismo en la estación, capturan a estas personas y recuperan el celular robado. Es de anotar que estos sujetos tenían anotaciones por ser reincidentes en esta conducta delictiva. Invitamos a los ciudadanos a denunciar estos hechos a la línea 123. Mire, allí lo que menciona la ciudadanía es que es necesario reforzar el tema de seguridad en Transmilenio y las autoridades mencionan que continúan adelantando esa vigilancia permanentemente, incluso desde las estaciones y también desde los centros de monitoreo. Yo me despido, ustedes tienen por supuesto más información en Noticias RCN. Casa Noticias con la gente buena de mi país, que es la gran mayoría. Su nombre es Hernán Martínez. Don Hernán, mire lo que vende. Espectacular en su camioneta por las calles de Bogotá. ¿Usted dónde es? De Florencia, Caldas. Florencia, imagínense, en el oriente, nororiente. Sí, señor. ¿Hace cuánto en Bogotá? 30 años. Ya me cuenta cuál es la fruta que más vende. Nos vamos para San Mateo, sur de Bogotá, una calle en mal estado. Mire cómo sale el agua por debajo del pavimento. Se reventó la tubería de la cañería. No obstante, con eso, vea, como tiene aquí vuelto, de aquí para abajo, la avenida que conecta a Julio Rincón, abajo con la estación de policía y Ventura Terreros. Sino más con las lluvias
Las lluvias han tenido esto totalmente deteriorado, esta avenida aquí para abajo, que no hay intervención de nada. Se pasan informes, se pasan las quejas, los reclamos y la alcaldía no hace nada. Atención ahí a las autoridades del sur de Bogotá con las calles en mal estado. Bueno, cuénteme exactamente cuál es la fruta que más está vendiendo ahora. Ahorita el zapote. Ese es rico, ¿no? Y el mamoncillo. Mamoncillo, imagínese. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854 a consumir fruta, ¿sí o no? Sí, señor. Y no se quede callado. Denuncio, vuelvo con ustedes. Feliz día. El zapote. Ay, que es cógela. delicioso. Es delicioso, pero me extraña que sea la fruta más vendida. No sabía que era tan famoso. Pero pues es que el señor solamente vende como zapote. Y mamoncillo. ¿Sabe qué dicen? Que los colombianos podríamos comernos una fruta diferente los 365 días del año y aún así no alcanzaríamos. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros. Qué variedad. En otros países se comen unas Delicioso. 3 o 4. 5:55 de la mañana, 56 ya. ¿Qué tal ese acordeón ahí atrás en la pantalla? Es porque el vallenato sigue conquistando los corazones de la gente y nos alegra mucho que lo haga también con las nuevas generaciones, que no lo olviden, que no lo suelten. Allí, con este género musical, viven un sueño, una forma de vida. Son niños muy disciplinados, además, que buscan abrirse camino en medio de melodías. Es que es una tradición, Isa, una tradición que también están acogiendo esos pequeños. Y hoy les vamos a mostrar la historia de Isabela. No Isabela Tertúa, no, otra pequeña cucuteña que con apenas 9 años ya demuestra que el talento no tiene edad. Su historia es un ejemplo de cómo la música puede transformar vida y de cómo los sueños comienzan a cumplirse. Me inspiré de Juancho Royce, R8 y Omar Geles. Con solo 6 años, la pequeña Isabela tuvo la conexión más grande de su vida. Fue con este instrumento cuyas teclas son tocadas por manos llenas de sueños que quieren alcanzar un día el título de Reina Vallenata. Se siente muy feliz, más que todo porque interpretar un acordeón es muy difícil. Decirle a muchos padres de que apoyen a sus hijos, que les crean. Y como estímulo a tanto talento, el rey vallenato y leyenda de este género, Iván Zuleta, se comprometió en donar acordeones a niños y niñas como Isabela. Cuando Iván Zuleta dijo que me iba a regalar un acordeón, fue mucha felicidad, lloré de felicidad. En este caso el rey se comprometió y ya donó los primeros 50. Y iba a empezar con los 60 que prometió y el primero se quedó en Cúcuta. Isabela espera este mes traerse el título del Festival Cuna de Acordeones realizado en Villanueva, Guajira, y seguirle demostrando a pequeños como ella que los sueños sí se alcanzan con disciplina, amor y constancia. Pues está haciendo todos los pasos para ser la nueva reinita vallenata. 5 de la mañana, 58 minutos. Le damos la bienvenida en esta jornada también al padre Walter, que nos acompaña como siempre con sus momentos de fe. Muy buenos días, apreciados televidentes, queridos jóvenes. Este llamado a vivir el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre es una carta de unos padres a su hijo y dice así: querido hijo, mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas establecidas. Cuando tengas tu propia casa podrás hacer tus propias reglas. En esta casa tenemos una democracia. Tú no concursaste a ser nuestro hijo, pero nosotros decidimos traerte a este lugar llamado el mundo para que contemples sus maravillas y vivas en felicidad, porque ese es el querer de Dios al darnos por medio de los padres la vida. Además, para que nosotros tengamos la oportunidad de darte mucho amor. Somos padre, madre e hijo por la gracia de Dios y nosotros aceptamos ese privilegio y gran responsabilidad. Al aceptarlo tenemos la obligación de cumplir el papel de un padre y una madre. No somos tus amiguitos, somos tus padres. Eso vale más que un amiguito, aunque estamos en diferentes niveles, también somos tus amigos. Harás en esta casa lo que nosotros digamos, aunque podrás cuestionarnos. Pensarás y tendrás en cuenta que todo estará motivado por el amor que tu madre y yo tenemos para darte. Será difícil para ti comprenderlo ahora, pero más tarde lo valorarás, sobre todo cuando tengas tus propios hijos y responsabilidades. Hasta entonces, confía en nosotros, tus padres que te aman. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre, muchas gracias. Incluso sin tener hijos, uno ya entiende todos los sacrificios que hicieron los papás. A los míos un saludo, además que me dieron la vida. Vamos a esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares.
Belén. Es tremenda la muerte del niño de 4 años golpeado brutalmente por el novio de su mamá. El presunto agresor con antecedentes criminales encarna la crueldad del maltrato infantil. Ya está tras las rejas. Bajo pronóstico reservado y en un centro médico permanece el hombre señalado de asesinar a su hijastra de tan solo 9 años en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. La comunidad exige justicia, con nuestros niños no. Por secuestro agravado y tráfico de niños fue enviado a la cárcel un ciudadano venezolano señalado de engañar menores a través de las redes sociales. En minutos, toda la investigación de la Fiscalía. Esto es una ofensa, es una revictimización. Vemos que cuando van a juzgar a policías y militares que han cometido errores, les aplican todo el peso de la ley. Y vemos que contra criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, antes son premiados. Siguen las reacciones de víctimas de secuestro por la pena de 8 años de trabajos restaurativos que le impuso la JEP a quienes integraron el secretariado de las FARC. No pagarán un día de cárcel. Aseguraron que el fallo no es proporcional a tantos años de sufrimiento en cautiverio. Entre la paciencia y el progreso, el cierre del intercambiador vial en Puente Aranda, en Bogotá, genera cada vez más trancones que desespera a los conductores. La alcaldía asegura que es absolutamente necesario para construir las obras que mejorarán la movilidad. Les tendremos detalles en minutos aquí en el patrullero RCN. En Estados Unidos, la Fiscalía de Utah solicitará la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk. Días antes, el presidente Donald Trump pidió que se aplicara la pena capital. Y ya son las 6 de la mañana, 2 minutos. Les agradecemos que continúen conectados con nosotros, que se informen con Noticias RCN antes de salir de casa. A primera hora les vamos a hablar del reconocimiento a la entrega y a la vocación de servicio de los hombres y de mujeres de la policía, a quienes admiramos tanto. Además, Isa, les vamos a tener detalles del Biz Fest 2026, que es esta feria de emprendimiento, la más grande del país, que se realizó en Bogotá y que la organizan las hermanas Carvajalino. Más adelante, información muy importante para tantos emprendedores. Sí, señora, 6 de la mañana, 3 minutos. Comenzamos nuestro bloque informativo con la tristeza, aterrados además, con el corazón desgarrado, porque no entendemos por qué pasan las cosas que pasan con nuestros niños en nuestro país. El dolor crece cada vez más por la muerte de ese pequeñito, ese bebé de 4 años que no logró sobrevivir a esa brutal golpiza que le propinó el novio de su mamá. Y uno piensa, Isa, cuando además uno es mamá, que pueden ver ellos en un niño que es absolutamente inocente, ingenuo, noble, para que puedan golpearlo de esta forma hasta finalmente causarle la muerte. Pero también nos está doliendo la historia de un menor de 15 años en Yarumal, en Antioquia, que terminó con graves heridas después de ser agredido por su propio papá. Isa, las personas que deben cuidar a los menores son los que los están violentando. Pues no están en entornos seguros nuestros bebés, porque tampoco nos olvidamos de la niña de 9 años en el departamento de Cundinamarca, en Mosquera, asesinada por su padrastro. 3 historias que nos llenan de indignación, pero que nos impulsan a alzar cada vez más fuerte nuestra voz para insistir: con nuestros niños no, ni un pelo se le toca a nuestros bebés. Miren, vamos a arrancar justamente en Medellín con ese caso que nos está doliendo tanto. 4 días duró luchando por su vida este pequeño después de haber recibido esa golpiza que le propinó el novio de su mamá. Murió en el Hospital General en Medellín. Muy doloroso, esperábamos que se levantara ese bebé, pero hoy es un angelito más. Vámonos con Sara en Medellín. Sabemos que este tipo está en este momento tras las rejas y ojalá, Sara, nunca salga de ahí, porque además es un criminal peligroso y ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Isabela, mire, no solo denuncias por violencia intrafamiliar, sino alrededor de 7 antecedentes por otros delitos. Estamos hablando de alias Lámpara, quien además hacía parte de una banda criminal de aquí, de la ciudad, conocida como Los Mondongueros. Nosotros pudimos hablar con la mamá, quien nos dijo que ella venía siendo víctima sistemática de maltrato y que incluso el sábado, cuando ocurrió este hecho, ella trató de defender al menor, pero también la golpeó.
cuando llevó a este menor de 4 años al Hospital Consejo de Medellín, fue de inmediato trasladado al Hospital General de la ciudad, precisamente en donde estuvo en una UCI. Tenía trauma cráneoencefálico y además no podía respirar. 4 días en coma inducido y con trauma cráneoencefálico permaneció el menor de 4 años en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Medellín. A mí eso me llena de dolor, o sea, más allá de ser alcalde, yo soy padre de familia y me duele realmente. O sea, ¿hasta dónde vamos a parar como sociedad? Si él vivía, la probabilidad de que quedara en vida vegetal era muy grande. El presunto agresor, identificado como Cristian Alexis González, alias Lámpara, hacía parte de la banda criminal Los Mondongueros y tenía 7 antecedentes por violencia intrafamiliar y otros delitos. Ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión. El caso del niño evidenció un grave panorama de maltrato físico y sexual de menores en Medellín. Una sociedad que no cuida a sus niños es una sociedad que no tiene futuro. Replanteémonos entre todos, siempre alguien tiene que ver algo. ¿Por qué esperar a que pasen situaciones tan duras como esta? Al niño le encontraron cicatrices de golpizas que al parecer le habría propinado alias Lámpara en otras oportunidades. Pues este hecho ha causado mucha indignación en la ciudad, pero por supuesto también mucha tristeza, y precisamente a esta hora nos acompaña el secretario de Seguridad, Manuel Villa. Secretario, buenos días, bienvenido a Noticias RCN. Y sabemos que ayer la Fiscalía ya le imputó los delitos a alias Lámpara, que son los delitos en grado de tentativa y violencia intrafamiliar de homicidio. Pero cuando fue esta diligencia, el niño todavía no ha fallecido. Eso quiere decir que durante este proceso la Fiscalía puede imputar nuevos delitos. Claro que sí, este animal, este criminal tendrá que responder ante la justicia por lo que hizo, y lo que hizo fue un asesinato a un niño de tan solo 4 años. No tiene perdón de Dios y no puede tener ni perdón ni consideración de la justicia. Obviamente entonces dentro del proceso se va a reconfigurar la calificación del delito y tendrá que responder ya no por tentativa, sino por homicidio agravado y por violencia intrafamiliar agravada. Pero además sabemos que hacía parte de una banda criminal que tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, que incluso en su casa donde lo capturaron también podría funcionar, digámoslo así, una olla de vicio. ¿Estos delitos pueden ir aumentando precisamente por pertenecer a una banda criminal? Efectivamente, dentro de la investigación lo que se ha hecho con la cápsula que dispusimos desde el mismo fin de semana con policía y con Fiscalía, estamos tratando de que todos esos antecedentes y todo lo que podamos encontrar en el marco de la investigación se lleve ante el juez de la República para poder cualificar esa imputación e insisto, que este tipo pase a la cárcel y realmente pague allí como tiene que pagar. Hoy Medellín llora la muerte de Naerkel. Hoy Medellín está trastornada por lo que le pasó a este niño. Lo ha dicho el alcalde, lo decimos nosotros, y no solamente como secretario de Seguridad, uno lo dice también como padre de familia. Esto no nos puede seguir pasando. ¿Qué está pasando como sociedad? Que los hogares, esos lugares que deberían ser los más seguros para nuestros niños, hoy se están convirtiendo en los lugares más violentos para estos angelitos. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Noticias RCN. Maritza, usted tiene una pregunta. Isa, primero, por supuesto, referirme a este caso, y ese hombre se merece que se pudra en la cárcel. Este pequeño merecía por lo menos que lo protegieran, que le dieran la oportunidad de vivir, de estudiar en un entorno seguro, pero miren en lo que terminamos. Pero ahora hay una víctima viva a la que esa sociedad, a la que esa ciudad y a la que esas instituciones tienen que rodear y proteger, y se trata de la mamá del pequeño. Pero Isa, hay otra situación que también nos preocupa muchísimo allí en Antioquia, el menor en Yarumal que fue agredido por su papá. ¿Qué pasó con este caso? Mire, este caso lo reportamos aquí en Medellín precisamente la semana pasada, que fue este menor de 15 años agredido también brutalmente por su papá en un potrero de este municipio del norte del departamento. Por fortuna, este caso o este hecho quedó registrado en video, lo que hizo que las autoridades actuaran rápidamente. En las últimas horas fue capturado este papá agresor. También se estaba escondiendo en una vivienda de ese municipio. Ante la difusión del material,
La Comisaría de Familia interpuso una denuncia penal que permitió activar de inmediato el proceso investigativo. La Policía Nacional recopiló los elementos probatorios y tras avanzar con celeridad en las indagaciones, la Fiscalía expidió una orden judicial en contra del señalado agresor. Recordemos entonces que también, como pasa con la violencia contra la mujer, también pasa con la violencia contra nuestros menores. Cualquiera puede denunciar. No es necesario que usted grabe un video, que sea un familiar o que sea un vecino. Cualquiera. Si usted conoce un caso de un niño, una mujer o cualquier persona que en este momento esté siendo víctima de maltrato, avise de inmediato a las autoridades, porque esa llamada puede salvar la vida. Ustedes tienen más noticias. Sara, gracias por hacer énfasis en eso. Uno no queda de metido, no queda de nada. El mínimo grito que usted escuche, un llanto incontenible que usted no entienda de dónde sale, por favor llame, por favor denuncie, que para eso están nuestros uniformados. 6 de la mañana, 11 minutos. Quisiéramos decirles que hay para todo, que ya no tenemos más historias de estas que contarles, pero realmente sí, porque seguimos aquí conmocionados en Cundinamarca por el asesinato de esa menor de 9 años en Mosquera. Recordemos que su padrastro, quien sería el responsable, la habría atacado luego de sostener una discusión con la mamá de la menor. Este tipo se intentó quitar la vida después de eso, no lo logró y en este momento está bajo custodia en un centro médico. Jason, buenos días. Mire, estos casos generan indignación, un dolor profundo y parece que se generaran, mire esto que viene ocurriendo en el país en los días más recientes, uno tras otro, pero estos casos son más frecuentes de lo que imaginamos y están allí en el interior de esas viviendas en donde tienen que llegar las autoridades. Pues mire, este hombre sí permanece bajo custodia de la policía. Se encontraba en un inicio en el Hospital María Auxiliadora allí de Mosquera, la comunidad intentó lincharlo, por eso lo movieron o lo trasladaron a otro hospital en otro municipio allí de Cundinamarca, en donde permanece en una unidad de cuidado intensivo. Este hombre, cuando llega a la policía sobre las 4:40 de la mañana, ingresa a la vivienda, pues se autolesiona con la misma arma que había agredido a su hijastra en por lo menos 40 oportunidades, algo desgarrador. El hombre se genera 2 heridas, es trasladado a un centro médico y allí pues se espera su evolución para que responda por estos hechos y en donde la comunidad ha reiterado que se haga justicia y la mamá de la menor de 9 años, en medio de ese profundo dolor, espera que sí, la ley responda, en este caso del hombre, responda por estos hechos en los cuales es señalado de asesinar a su pequeña hijastra. La indignación y el dolor crece con los días en el país. El asesinato de Slendi, de solo 9 años en Mosquera, no tiene explicación. Que pague porque eso no se le hace a un niño. Entonces, que caiga todo el peso de la ley sobre él. El señalado asesino, quien además era su padrastro, permanece bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidado intensivo en el municipio de Facatativá. Se conoce que no tenía antecedentes ni procesos ante comisarías de familia. La comunidad continúa exigiendo justicia en medio de velatones a las afueras de la vivienda donde residía la familia. Que los niños no se tocan, a los niños hay que quererlos, amarlos y estar pendiente de ellos. Con los niños no se metan. Nosotros somos el futuro de Colombia y sin futuro no hay nada. Las exequias de la menor se llevarán a cabo en las próximas horas en el departamento de Tolima. Mire, allí continuará la comunidad apoyando en solidaridad en lo que puedan hacer a esta mamá que está destrozada por este profundo dolor. Y lo que mencionan es que la menor será trasladada allí al departamento del Tolima, específicamente en el Espinal, en donde las próximas horas, como lo mencionábamos al final del informe, será todas las honras fúnebres y las exequias de esta pequeña de tan solo 9 años. Luto y dolor en Cundinamarca, en el Tolima y por supuesto en Colombia, y a la espera de que se haga justicia en este caso. Compañeras, buenos días. Jason, gracias. Es que, mire, Isa, no hay nada que pueda curar el dolor de la pérdida de un hijo. No hay nada más doloroso por encima de eso. No le cabe ni que lo pueda acompañar a uno hasta el cabeza último día. Entender tanta maldad, de verdad, no entiende uno de dónde nace. Miren, pero entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros niños? Aquí a Primera Hora en Noticias RCN nos acompaña la representante de la Cámara, Erika Tatiana Sánchez. Representante, la saludamos y le quiero preguntar qué se puede hacer desde las instituciones, desde el Congreso, para fortalecer esos contextos que están alrededor de nuestros niños, para que haya seguridad y bienestar para ellos.
Bueno, desafortunadamente nos hemos convertido en un país no garantista la protección de los derechos de nuestra niñez. La radiografía frente a la protección de los niños es lamentable. 1005% se dispararon las cifras de reclutamiento forzado. Cada 5 minutos hay una presunción de caso de abuso sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos más de 583 niños asesinados en el último año y pues también muy desafortunado que los padres, los padrastros estén fortaleciendo todo el tema de la violencia vicaria contra las mujeres y contra sus parejas, asesinando y maltratando a las niñas. Este tema de los asesinatos y los homicidios y las violencias contra la niñez tiene que ser una alerta y un llamado para que reformemos el sistema de justicia en Colombia. Representante, pero es que la escucha uno y termina preguntándose si deberían existir leyes más severas contra estas personas, estos animales que agreden a los pequeños. Bueno, los colombianos nos deberíamos sumar a un gran referendo por la niñez. Deberíamos salir a las calles y firmar, de pedirle a la Corte Constitucional que se hace necesario implementar medidas rigurosas como una cadena perpetua contra violadores y asesinos. Necesitamos aprobar en el Congreso de la República y que por revisión constitucional no se nos caiga la ley de la castración química. Necesitamos que el sistema de salud atienda la emergencia de salud mental porque tenemos mucho desquiciado, mucho pedófilo, mucha persona que con problemas mentales están agrediendo, están abusando y están quitándole la vida a los más inocentes. Necesitamos instituciones, Isa, activas que estén pensando realmente en el bienestar de nuestros niños y de las mujeres también que están siendo víctimas de maltrato intrafamiliar, porque una mujer que hoy en día es víctima de maltrato intrafamiliar también tiene un hijo que es víctima de maltrato. Claro que eso es lo que conlleva a la violencia vicaria, que es este término al que se refieren los especialistas para decir cuando toman a un niño para hacer sufrir a la madre. Pero miren, los niños no solamente están siendo víctimas de abusos, de agresiones, de asesinatos. Les tenemos esta historia. Recientemente la Fiscalía imputó a un ciudadano venezolano por secuestro agravado y tráfico de menores. Mari, para esto voy a ir a hablar con Mafe, nuestra periodista, pero yo sé que usted como mamá quisiera guardar en una burbujita a Isabela para que nada malo le pasara. Lastimosamente eso no se puede hacer. Nuestros pequeños van a socializar, necesitan ir a su institución educativa, tienen actividades extracurriculares, así que protegerlos de todo pues va a ser imposible, pero sí podemos estar pendientes de una cosa, que hoy la mayoría de nuestros menores tienen en sus manos y es su celular. ¿Qué están haciendo ellos? Porque los criminales los están contactando a través de redes sociales, que fue como hizo este tipo, y también hasta aplicaciones de juego que tienen chats, son allí el punto para que los criminales hagan contacto con ellos. Este tipo ya fue imputado por la Fiscalía. Mafe, muy buenos días y no debe salir nunca de la cárcel. Isa, buenos días para usted, para los televidentes. Mire, efectivamente se trata de una investigación rigurosa de la Fiscalía de Bogotá que ha puesto al descubierto a un ciudadano venezolano que se dedicó a crear perfiles falsos para contactar a menores, niñas de 9, 10 y 11 años. Y adicionalmente les hacía falsas ofertas laborales. Lo que dice la investigación es que incluso encontraron interceptaciones, conversaciones en las que este hombre pues pretendía llevarse a las niñas a Medellín y allá someterlas a una trata de menores muy delicado. Ya fue procesado, al menos se documentan 3 casos y esta es la historia. Bajo engaños, falsas ofertas laborales en México, pero con el único objetivo verdadero de secuestrar menores para someterlas a intimidaciones y amenazas. Así actuaba de manera criminal Greyor y José Cartagena, según la Fiscalía. Tenía conversaciones con otras personas diciendo que ya les tenía listos las 3 peladas. Es decir, que estas niñas posiblemente, presuntamente, podrían ser víctimas de trata de menores de edad. Se documentan al menos 3 casos de menores a las que secuestró en una vivienda ubicada en el sector El Muelle, en Bogotá, quienes luego escaparon y contaron lo ocurrido. Fueron cerradas en la habitación presuntamente donde usted vive, bajo amenazas y con promesas falsas de una mejor vida. Se les dijo por parte de usted presuntamente que les daría una mejor vida en la ciudad de Medellín. Un fiscal de la seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y lo procesó por secuestro agravado y tráfico de niños.
pues hay que tener muchísimo cuidado. Mari, yo no sé si usted sabía que de verdad a través de esas plataformas de juego, es que ya ni siquiera son redes sociales, los juegos que tienen chats internos los utilizan para contactar a nuestros niños porque ahí es donde se la pasan metidos. Mire, esto solamente sirve para que uno se vuelva más paranoica, pero lo que sí es cierto es que hay que cuidar a nuestros pequeños porque esas cosas que parecen inofensivas ahora son un riesgo y un peligro para ellos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. 6 de la mañana, 28 minutos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Ahora les contamos que debido a la acción de la policía, de la fiscalía, también lograron capturar a 15 personas que integraban una banda denominada Los Titis, un grupo delincuencial que se dedicaba al hurto de personas en el centro de Bogotá. Aquí en Noticias RCN obtuvimos esas imágenes del actuar delictivo de esta gente que hacía parte de la banda. Gracias a eso, a esas imágenes, es que logran imputarlos por concierto para delinquir. En el primer capítulo del especial quedó al descubierto cómo estos delincuentes atacaban de manera violenta a las personas indefensas. Hoy, en la segunda entrega de nuestro especial, Herencia Criminal, quedará al descubierto la relación que esta banda tiene con el pasado delictivo de la ciudad. Bueno, pues qué bien también por las acciones de la policía y de las autoridades. Va a estar bueno el especial además. 6 de la mañana, 29 minutos. Mire, Isa, hay algo en lo que todos en el progreso, en las obras que traen beneficios en movilidad, pero por estos días, porque esto es paralelo, también tenemos que llenarnos de paciencia. Aquí muy cerquita, en Puente Aranda, el cierre del intercambiador vial ha generado largos represamientos. ¿Le han tocado los tacos? No, pero total, nos ha tocado desviar con todo y que llegamos muy temprano. Ya hay desvíos, ya se acumulan los carros. Pues es que ya son varias semanas en los que toca buscar esas vías alternas para tratar de esquivar un poquito. El problema es que esas alternas también ya están llenas de tacos, de trancones. Efra, pues sabemos que es por el progreso de la ciudad, por supuesto, pero no deja de ser molesto. Pues Mari dice que son varias vías las que están trancadas. Le cuento, esto es un verdadero caos acá en Puente Aranda. Miren ustedes, esta que viene para acá es la Avenida de las Américas y es que acá los vehículos básicamente se aglomeran. ¿Por qué? Nando, mostrémosle a Mari y a Isa por qué, cuál es la causa de esto. Observen este puente que ustedes ven, este puente hace parte del intercambiador vial de Puente Aranda, un puente que básicamente tiene varios servicios. Por acá confluyen la Avenida de las Américas, la calle 13, la carrera 50, la calle Sexta, entonces es muy funcional. Desde hace ya semana y media esto se cerró por completo, ya ese intercambiador vial no opera. Se han generado aquí unas vías aledañas, unas vías alternas para tratar de darle movilidad, pero sencillamente pues son demasiados los vehículos, muchísimos los vehículos y por eso se forman esto que ustedes están viendo, el terrible caos, los terribles tacos, como les dice y como se dicen en Medellín. Y esto, ojo, esto va a durar no uno, sino mínimo 2 años, así pues para que se vayan preparando. ¿Qué se va a construir aquí? La calle 13, la nueva calle 13 que tendrá incluso una vía de Transmilenio. Poco a poco les estaremos reportando lo que aquí se vaya generando en materia de progreso en estas obras. Por ahora, ármense de paciencia en esta intersección de Puente Aranda. Yo soy Efraín Arce Junior, el patrullero RCN, mostrándoles a ustedes la terrible congestión de la mañana. Gracias, Efra. Pues se nos congeló ahí un poquito al final, pero todos alcanzamos a ver y la conclusión es, ni para qué nos enojamos, nos va a tocar, ni siquiera por 1, sino por 2 años. Así que paciencia, que eso sí sabemos los que vivimos en Bogotá. 6 de la mañana, 32 minutos. Paralizado, Isa, ¿cómo está paralizado el tráfico en ese punto de la ciudad?
Oiga, usted hasta ahora se le vienen unos chistes más buenos. ¿Sí? Se lo heredó Juan Eduardo. 6 de la mañana, 33 minutos y avanzamos a primera hora. Los mejores policías de nuestro país fueron premiados por la Fundación Corazón Verde. ¡Qué orgullo! En su versión número 25 hubo un reconocimiento a la entrega y vocación de servicio de los hombres y mujeres de esta institución. Oficiales que en todo el país protegen y sirven muchas veces de manera silenciosa, pero con un impacto profundo en la vida de todos los colombianos. En Bogotá se llevó a cabo el Premio Corazón Verde, un homenaje a los mejores policías de Colombia. Para nosotros es muy importante exaltar sus vidas. Son mucho más que un nombre, son familias, son personas que lo dieron todo por nosotros y por la seguridad de Colombia. Por más de 25 años, la Fundación ha resaltado el trabajo de más de 182.000 hombres y mujeres que dejan cuerpo y corazón en cada rincón del país. Tenemos 13 nominados que se destacan por su trabajo excelente, por dar esa milla extra, por dejarlo todo en el suelo, en el día a día por nosotros. Los ganadores estuvieron entre las categorías de lucha contra la criminalidad y mantenimiento del orden público, innovación y mejores prácticas en gestión, liderazgo comunitario y heroísmo. En medio del evento también hubo un homenaje a los 241 policías fallecidos durante el año, entre ellos los del mal llamado Plan Pistola y los 13 que cayeron en Amalfi, Antioquia. Gracias a todos ellos, gracias a los policías por cuidarnos, por protegernos y por entregar su vida, Isa. No alcanzan las palabras. 6 de la mañana, 34 minutos. Y miren, aquí siempre nos gustan las noticias de los emprendedores. Y Bogotá fue la sede del BizFest 2025, que es la feria de emprendimiento más grande del país. Y yo le puedo decir que de la región. Sí, no conozco una más grande. Organizado por las hermanas Carvajalino, muy famosas ellas en el mundo del emprendimiento y el empresariado porque siempre comparten su conocimiento. En Noticias RCN acompañamos este gran evento. Más de 14.000 niños y jóvenes de Bogotá y Cundinamarca asistieron a la 6ª edición del BizFest. Emprendedores, influenciadores, artistas y empresarios se encontraron en el Movistar Arena para hablar sobre eso que los inspira a materializar sus proyectos. Tenemos un solo planeta y una sola sociedad. La realidad es que tenemos que seguir trabajando activamente en nuestras metas que tenemos como sociedad desde el punto de vista de medio ambiente, disminuir por supuesto el tema de inequidades que tenemos sociales y seguir trabajando por comunidades vulnerables. Con alianzas estratégicas, el BizFest abrió la puerta a que jóvenes soñadores y emprendedores aguerridos dieran un paso hacia sus metas profesionales y académicas. Hablamos de becas de estudio que te permiten ir a estudiar a la Unión Europea, un posgrado, hay un programa que se llama Erasmus+, hay oportunidades de investigación, desarrollo. Este año, mediante el programa Capital Semilla, las hermanas Carvajalino, fundadoras del encuentro, entregaron 30 millones de pesos a jóvenes emprendedores y conectaron a cientos de estudiantes con becas para continuar con su educación superior. Es la oportunidad de conectarse con múltiples becas de muchos aliados que tenemos, de muchos niveles. Hoy tuvimos a la Unión Europea que nos mostró oportunidades para estudiar en el exterior, tuvimos oportunidades de beca con BizNation, con IBM para aprender inteligencia artificial, tuvimos becas con Uniminuto, con diferentes aliados, con BizNation. Al final, el mensaje fue claro. Sueñen grande y exagere si va a soñar. 2, no esperen momento perfecto, o sea, toca convertir hoy en el momento perfecto. Y lo tercero, crea siempre en usted y creas el cuento. 6:57 por este lado, Mari, seguimos evaluando, escuchando las reacciones, la mayoría de mucha indignación por ese fallo de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, en el macrocaso 01, el que tiene que ver con el delito de secuestro. Estamos escuchando a las víctimas. Aquí en Noticias RCN hablamos con John Frank Pinchao. Recordemos que él fue secuestrado en 1998 durante la tomada de Mitú y permaneció casi 9 años, Isa, en poder de las FARC hasta que se fugó en 2007. Se fugó, no lo liberaron. Pinchao dijo que el fallo los revictimiza y que sigue a la espera de verdad y de reparación. No somos asesinados, pues gracias a la bondad de Dios, mi cautiverio se prolongó durante 8 años y medio. El horror del secuestro llegó hasta lo más íntimo de los hogares de las víctimas y se llevó por delante incluso a aquellos que arriesgaban su vida por defender la nación, militares y policías, como John Frank Pinchao, un uniformado que sobrevivió a la toma de Mitú en el 98, pero llegó a la selva secuestrado. 16 auxiliares bachilleres fueron sacados de sus casas, son jóvenes
que no portaban armamento, solo cumplían labores sociales y fueron unidos al secuestro. El caos pasó al infierno de la selva, en donde permaneció durante casi 9 años en cautiverio. En una reestructuración de los grupos de secuestrados, tengo la suerte de quedar en el grupo de Ingrid Betancourt, la cual me manifiesta que se había fugado 4 veces hasta ese momento y posteriormente creamos una amistad muy bonita junto con Luis Eladio Pérez y planeamos una fuga. En el 5º intento lo logró, escapó y en medio de una operación de rescate fue visto por helicópteros de la policía que lo devolvieron a su hogar. Hoy, 18 años después de su secuestro, recibe la sentencia contra las FARC como una humillación. Esto es una ofensa, es una revictimización. Estamos enviándole un mensaje negativo a la población colombiana diciéndole que el delito paga. Y es una ofensa que la recibimos con mucha indignación, que a estos delincuentes los coloquen a sembrar flores. 9 años de secuestro. Y él ahí mencionó a Ingrid Betancourt. ¿Cómo no vamos a hablar con ella nuevamente en Noticias RCN? Quien es tal vez uno de esos rostros que más simboliza el drama del secuestro en nuestro país. Ella estuvo más de 6 años cautiva en la selva. Le agradecemos que se conecte con Noticias RCN. Muy buenos días. Un día después de que conozcamos este fallo de la Justicia Especial para la Paz, queremos preguntarle a usted qué le pasa por la mente, Ingrid. Mira, esto es un momento muy duro para nosotros. Es el momento, la verdad, donde sí se justificó apoyar el proceso de paz o no, y debo decir que estamos muy defraudados, yo en particular, porque lo único que le pedimos a la JEP, y lo hicimos verbalmente, lo hicimos por escrito, lo hicimos de todos los modos posibles, habíamos pedido que hubiera una sentencia con pérdida de libertad para los miembros del secretariado. Es decir, eso es lo mínimo que se puede pedir cuando en realidad los crímenes son tan descomunales, tan atroces y en tanta magnitud. La sentencia es una sentencia que reduce estos crímenes a, digamos, a unas contravenciones casi que civiles. Privación de libertad, lo mínimo que se puede pedir, dice Ingrid Betancourt. Ya hicieron muchos pedidos antes, pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a buscar otras instancias? Pues Colombia hace parte de una serie de acuerdos internacionales, de tratados. Lo que se le vendió a los colombianos con el acuerdo de paz del 2016 fue un acuerdo de paz donde no habría impunidad, donde habría reparación, donde no habría repetición, donde habría verdad. Y ninguno de esos criterios se han cumplido en este caso. Por lo tanto, premiar a los miembros del secretariado de las FARC con una sentencia tan benigna, es decir, es como si hubieran tenido, digamos, es decir, un parte manejando un carro. Yo quiero anunciar desde ya que vamos a unirnos, las víctimas de las FARC del caso 01, vamos a unirnos los que participaron ante la JEP y los que no participaron ante la JEP, y vamos a solicitarle a la justicia internacional que tome cartas en este asunto. Se van a unir las víctimas porque es que tristemente este es un flagelo que no ha terminado. Hoy muchas familias siguen sufriendo porque tienen a sus seres queridos secuestrados, integrantes de la fuerza pública, servidores públicos, civiles también, que no pueden estar con los suyos. Esto no se ha terminado, Ingrid. Sí, esto sigue y además con modalidades nuevas. Yo quiero recordarles que en el país vecino, en Venezuela, gran aliado del presidente Gustavo Petro, hay lo que se llama secuestros diplomáticos, es decir, secuestran a personas de otras nacionalidades para poder negociar con esos otros países ventajas o neutralizar acciones de esos países contra en particular la dictadura de Maduro. Entonces, esto es algo que no se puede dejar que nos coja ventaja. El secuestro es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. Esto es muy grave. Colombia tiene que pararse muy duro para impedir que esto tome vuelo. Si esta es la sentencia al caso más emblemático de las FARC, el caso 01, y con eso empiezan, imagínense lo que viene después. Los pondrán a plantar flores. Entonces, esto hay que pararlo ya.
Pues a Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia, ex secuestrada por las FARC. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora aquí en Noticias RCN. Y ese es justamente el tema que vamos a analizar ahora en la mesa ancha, no con base en lo que pensemos nosotros o en lo que opinemos nosotros, que mucho tiempo hemos hablado alrededor de lo que se firmó en el acuerdo de paz, sino de lo que están sintiendo y diciendo en este momento las víctimas del secuestro después de esta sentencia. Para eso, quiero presentarles a nuestro analista invitado de hoy. Se trata del doctor Hernando Zuleta, él es el decano de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor Zuleta, un placer y un gusto tenerlo aquí esta mañana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y Julio también, muy buenos días. Hola Marisa, Hernando, bienvenido. Gracias. Pues miren, hablemos de eso, de lo que están diciendo las víctimas, que esto es una boleta a la impunidad para todas estas personas que participaron del secuestro, para el exsecretariado de las FARC, que esto los revictimiza. Por supuesto, aquí hay que decir una cosa, la JEP estaba también dentro del marco que les impuso en 2016 ese acuerdo que fue firmado. Pero se podía hacer un poquito más para que las víctimas de alguna forma sintieran algún alivio después de tantísimos años de secuestro. Es que en el caso de Ingrid estamos hablando de 7, pero en el caso, por ejemplo, del general Mendieta estamos hablando de 11 años secuestrado. Mucho más duró el secuestrado que los años que van a pagar o que resultaron sancionados los excomandantes de las FARC con una pena reparativa y restaurativa. Doctor Zuleta. Bueno, sí se hubiera podido hacer más, en particular durante el proceso. Muchas víctimas no se sintieron oídas, no se sintieron escuchadas. Entonces, el proceso era parte fundamental de la revelación de la verdad y un poco de reparación. Y ahora, pues, la pena probablemente hubiera podido ser más estricta. Yo no soy abogado y no conozco en detalle, digamos, la jurisdicción. No obstante, uno hubiera podido esperar, qué sé yo, no confinamiento carcelario, pero sí confinamiento en zonas donde pues se pagan las penas restaurativas. Sí, claro, es que alrededor de esto pues hay dos elementos que también son muy importantes y que de hecho pues lo dicen también las víctimas. No hay una restricción específica de la libertad, es cierto, esto no contemplaba cárcel, así está en el acuerdo, pero se podía hacer una restricción de la libertad, pero además de eso tampoco hay ningún tipo de privación de derechos políticos. Y hay algunos de ellos que hoy en día pues son congresistas. Julio. Sí, hay que decir también que la naturaleza de los crímenes por los que fueron condenados o sancionados es tan aberrante, es tan macabra, que cualquiera de las penas, incluso las que ustedes mencionan, que estaban en el marco de lo plausible por el acuerdo de paz, terminan siendo irrisorias. Es que estamos hablando de crímenes pues como administrar y crear y gestionar campos de concentración en la selva y torturar a personas durante una década. Pues sí, entonces pues cualquier tipo de condena que esté dentro del marco del proceso de paz es irrisoria. Yo me voy un poco más atrás y es, digamos, a la sociedad colombiana se le presentó la justicia transicional, la JEP, como un instrumento para alcanzar un bien mayor, que era la paz. La JEP era, y se repitió muchas veces esa frase, el sapo que nos teníamos que tragar para que viviéramos en un país en paz. Pues bueno, no solamente no vivimos en un país en paz, sino que la violencia se está recrudeciendo. Entonces, ese sapo nos lo tragamos gratis, de alguna manera, es la sensación de la sociedad colombiana. A las personas que administraban campos de concentración y que torturaron niños, que usaron a niños como escudos, que le pusieron grilletes en el cuello y en las manos a personas durante años, todo tipo de vejámenes, pues no solamente es que no tengan ninguna sanción, es que en realidad los premiamos. Sí. ¿No? En realidad recibieron curules gratis y están recibiendo todo tipo de prebendas políticas. Esa sensación de injusticia pues es innegable y persiste en una gran parte de la sociedad colombiana, que además también hay que decirlo, rechazó mayoritariamente precisamente este instrumento. Sí, doctor Zuleta, vamos a los números, que yo sé que usted es experto en temas de números. La JEP, fue creada hace aproximadamente unos 7 años y el acuerdo de paz fue firmado hace cerca de 10 años. Y aquí hay dos elementos sobre la mesa que también pues que requieren números, y es que quizás esta sentencia también llega muy tarde también para ese dolor de las víctimas. Y lo otro que está detrás, que es muy importante para lo que viene de aquí en adelante, es que no hay plata. Se acabó la plata para la reparación y para la implementación del proceso. Sí, en efecto, arranco por el segundo punto. En efecto, no hay plata.
Y todo el acuerdo de paz implicaba una serie de apropiaciones presupuestales que no están. Conozco más en detalle el caso del punto 4. El punto 4 no ha sido implementado a cabalidad y es imposible con las finanzas públicas del país implementarlo a cabalidad. Supongo que con la JEP pues, pasa algo similar. Y esto es una cosa en la que tenemos que reflexionar. Hay un acuerdo firmado, pero no hay cómo financiarlo. Y con respecto a la oportunidad, otra vez, yo desconozco cómo son los procesos, pero creo que había evidencias abundantes durante muchos años, producidas durante muchos años, claro, y hubiera podido haber sentencias antes. Dicho esto, creo que hay una ventaja o una externalidad positiva derivada de este momento, de que se salga la sentencia en este momento. Y es, todo el mundo está pensando ahora, está recortando todos los delitos atroces de las FARC. Y eso tiene un costo político monumental. Y creo que es importante que no perdamos de vista eso. Evidentemente, no estamos hablando de unas penas muy fuertes, muy duras, pero el castigo político puede ser gigante. Claro, es decir, si no hubo una sanción política dentro de la JEP, que haya una sanción política social. Julio, para cerrar este tema, hay un tema que plantea Ingrid Betancourt en esa declaración que nos dio ahorita en Noticias RCN, y es que ellos van a acudir a la justicia internacional. ¿Eso se puede? ¿Se puede en este momento acudir a una justicia internacional cuando en todo caso, digamos, como que la base de esto es que no se hayan reconocido los procesos dentro del país, pero pues acá hay una sentencia de la JEP? No, como dice Hernando, esto es un asunto jurídico complejo. Yo entiendo que la justicia internacional puede acudir cuando no existe un proceso, digamos, judicial activo, operativo en una jurisdicción, en un país. En este caso, pues esa discusión está abierta, ¿no? Las víctimas dirán, evidentemente, pues que acá no hubo justicia real. Las personas de las FARC dirán, aquí ya nos procesaron, no tiene sentido que venga a la jurisdicción internacional. Lo que sí es cierto es que esto pues tardará muchos más años, quizá, de los que ellos todavía les queda pues como activos, ¿no? Pues bueno, 7 de la mañana, 10 minutos. También queremos conocer sus opiniones y por eso queremos invitarlos a que participen en la pregunta del día. ¿Consideran que con la primera sentencia de la JEP contra los responsables de las FARC comienza a hacerse justicia, sí o no? Nuestro siguiente tema aquí en la mesa ancha es algo que pasó ayer en el Congreso de la República, que tiene una enorme carga simbólica, quizás no con efectos reales, pero es importante, y es que se aprobó una proposición para declarar el Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional. Paralelo a eso, el mismo gobierno colombiano sigue diciendo que la desconoce y que para ellos no existe el Cartel de los Soles. ¿Cómo interpretamos eso, Julio? Pues esto es la radiografía del nivel de polarización en el que estamos. El Ejecutivo, a ver, no es que no reconozca el Cartel de los Soles, es que propone cooperar activamente con el Cartel de los Soles a todo nivel, incluso militar, político, estratégico, ideológico. Pues digamos, el gobierno colombiano ha sido un bastón importante para el régimen de Nicolás Maduro. Y el Congreso dice que el Cartel de los Soles, también conocido como el gobierno de Nicolás Maduro, pues es una organización terrorista. Imagínense la fractura institucional tan enorme que la misma organización, que unos le dicen Cartel de los Soles, otros le dicen gobierno de Nicolás Maduro, pues para unos, para el Congreso, es una organización terrorista y para el Ejecutivo, para el gobierno de Gustavo Petro, es un socio. Sí, también llega esto en un momento que es muy coyuntural en nuestro país, es que acabamos de ser desertificados. Entonces es como el Congreso también diciendo, lo pongo también como pregunta, nosotros vamos por un lado, aunque el gobierno nacional vaya por otro lado, porque es innegable que para Estados Unidos también es muy preocupante esa cercanía que se está estableciendo entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, doctor Zuleta. Sí, efectivamente, creo que la coyuntura es fundamental. La desertificación, o el mensaje, dice, mire, yo estoy desertificando a un gobierno, a un presidente, pero no al Estado colombiano. Esa es mi lectura. Creo que la reacción del Congreso es consistente con ese mensaje de los Estados Unidos. Y es, el Estado colombiano va más allá del Ejecutivo, y desde el Congreso consideramos que el Cartel de los Soles es un grupo al margen de la ley y que debe ser tratado como un grupo terrorista. ¿Cuáles serán los efectos de esa decisión? Bueno, creo que es más una cosa nominal.
Puede ser que sea más fácil que haya cooperación en el futuro con los Estados Unidos, puede ser que sea más fácil, qué sé yo, que haya sanciones. No obstante, de momento, yo lo veo simplemente como una manifestación de voluntad por parte del Congreso. Y miren, para cerrar esto, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero dejar planteada una pregunta quizás para nuestros televidentes, y es ¿a quién nos estamos acercando militar y en temas de defensa y de quién nos estamos alejando? Porque justamente mientras pasa eso, mientras el gobierno nacional insiste en que el cartel de los soles no existe, decimos que no le vamos a volver a comprar armas a Estados Unidos. Ahí está, ahí quedan planteados los temas. Doctor Zuleta, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Noticias RCN, en la mesa ancha. Queda muy invitado para próximas oportunidades. Ojalá que para la próxima nos case, como decimos por ahí, temas económicos con Julio, que también es un economista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza. 7 de la mañana, 14 minutos. Mira, a esta hora nos vamos a enlazar con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano, que también está hablando sobre el fallo de la JEP. Hola, buenos días. Después de 7 años desde que empezó la JEP, en la que gozaron de impunidad absoluta los comandantes de las FARC, con curules, con camionetas, con voz en el Congreso, se profiere el primer fallo que les impone unas sanciones. El magistrado Suárez y la JEP hicieron lo que podían dentro del marco que tienen, dentro del marco que al final les dejaron. Lo que ocurre es que ese marco es el producto, uno, de haber violado la voluntad de un pueblo que había dicho que no a ese acuerdo, que en esencia se revivió mediante un pupitrazo del Congreso. El Congreso no podía sustituir al pueblo y sin embargo la Corte Constitucional se los validó. Por eso es que hay tanta mortificación y porque al final la máxima pena que vamos a ver en el conjunto de esta jurisdicción para quienes abusaron de niñas, reclutaron menores de edad, secuestraron menores de edad, embarazaron menores de edad, obligaron a abortar menores de edad, va a ser sembrar unos árboles y participar de unas actividades contra las minas antipersona. Al final, ¿es eso justicia o es eso impunidad? Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 23 minutos, y hasta ahora revisamos lo que se mueve en las redes sociales y lo que es tendencia por sus comentarios. 3 temas destacados, pues hay mucho rechazo por la muerte de un niño de 4 años en Medellín, luego de recibir una brutal golpiza por parte de su padrastro. También se menciona el nuevo fallo de la JEP, las víctimas reaccionan ante la justicia que tanto han esperado y la muerte del gran ícono de Robert Redford, que deja un gran legado y muchos recuerdos entre los amantes del cine. Bien, empezamos con la crueldad que representa lo sucedido en Medellín. El niño de 4 años que murió luego de recibir una golpiza por parte de su padrastro genera sorpresa y también impotencia, como la de Simona Wynn. Me duele en el alma esta noticia. Niño murió por golpiza. Todos debemos estar atentos y proteger a nuestros niños y niñas de abusadores y maltratadores. No podemos tolerar esto. También se rechaza lo que tiene que ver con el fallo de la JEP, que indica que los responsables de secuestros y asesinatos pertenecientes a las extintas FARC no pagarán un día de cárcel y tendrán que realizar trabajos restaurativos únicamente. Víctor Rojas dice, esa sentencia es una bofetada y una humillación a la gran mayoría de los colombianos que somos personas decentes y peor aún, a las más de 20.000 víctimas y sus familias. Con impunidad no puede haber paz. Y aún se comenta mucho la muerte de una leyenda, del ícono del cine, Robert Redford, quien falleció a sus 89 años mientras dormía en su casa en Utah. Salvador Gutiérrez dice, creía que nunca moriría. El jinete eléctrico, el pillo sonriente, el ermitaño en las montañas nevadas, el objeto de deseo, el padre cinematográfico de Brad Pitt, el guapo eterno, la leyenda. Recuerden, estamos pendientes de sus comentarios, de ustedes, de sus opiniones. Los leemos en todas nuestras redes sociales como @noticiasrcn y también pueden ingresar a nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana, Isa, Mari. Gracias, Luz, a 7:25. Ahora hacemos enlace con la FM de RCN Radio. Escuchemos las noticias económicas del director de la República, Fernando Quijano.
Inesperada revaluación del peso en una jornada donde todos esperaban por la desertificación del Estado colombiano por la política pública contra las drogas. El peso colombiano se revaluó. Hoy, a partir de las 8, la tasa representativa de mercado es en 3.881 pesos, una de las más bajas de los últimos meses. El dólar está a precios de casi año y medio. Y esto se debe básicamente a externalidades. Eso ha ocurrido con todas las monedas emergentes y la fortaleza, como ustedes ven aquí, del precio del petróleo. El barril está muy cerca de los $65 y parece que el invierno europeo va a hacer subir un poco el barril de petróleo. Lo otro es que esas 300.000 hectáreas de hoja de coca sembrada en diversos departamentos de Colombia es superior el cultivo de coca al cultivo de papa, al cultivo de arroz, al cultivo de algunos cítricos, incluso al cultivo del banano. Dos reflexiones y dos impactos en el mercado. Al profesor Quijano, muchísimas gracias por la información económica. 7 de la mañana, 27 minutos. A esta hora vamos a ir con una información muy delicada. En Cundinamarca, el motín en la estación de policía de Funza. Las autoridades confirmaron que 5 detenidos murieron y 7 más fueron trasladados a centros médicos por lesiones y heridas. Jason, usted nos actualiza. Adelante. Mire, Marixa, todo esto ocurre ayer, en donde se genera una riña en horas de la tarde entre, al parecer, unas personas que se encontraban allí recluidas. Inicialmente hacen una valoración, no era de gravedad, pero posteriormente a las 7 de la noche dicen las mismas autoridades que se genera un motín en donde los reclusos queman colchonetas y allí se inicia un incendio en la estación de policía. Un video lo confirma, allí empieza totalmente la evacuación de estas personas, la atención, y son trasladadas algunas que se sentían mal y que habían generado malestares de temas respiratorios a estaciones de policía de Subachoque y Puente de Piedra. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno de Cundinamarca al respecto sobre el fallecimiento de estas personas. A la 1 de la mañana empiezan a mostrar síntomas de afectación a su salud y son remitidos de inmediato a centros médicos. Uno de ellos desafortunadamente fallece en el centro de atención médico de Subachoque. Otro de ellos fallece en el movimiento desde Puente Piedra hacia Facatativá y 3 desafortunadamente posteriormente fallecen en Facatativá. Mire, el propio gobernador de Cundinamarca ha pedido que se realice una investigación para determinar cuáles fueron las causas del inicio de este incendio, quién lo provocó, y también pues confirma de que los policías o custodios que se encontraban en la estación están fuera de peligro. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Ustedes tienen más noticias RCN. Jason, muchas gracias por el reporte. 7:28, tenemos otra noticia para el cierre. La Superintendencia de Salud informó que prorrogó la intervención de la EPS Famisanar por un año más, o sea, hasta el 15 de septiembre de 2026. Aduce deficiencias financieras, técnicas, científicas y jurídicas. Aquí es importante que recordemos que los voceros de pacientes han dicho, incluso aquí en nuestras emisiones de Noticias RCN, que han crecido las barreras en la atención en servicios como citas, entregas de medicamentos y autorizaciones de procedimientos. Pues con esta información nos despedimos. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día, un abrazo para todos.